Como este es un video muy importante, vamos a darle un marco especial, porque siempre el marco hace resaltar la figura, y en este caso, en este tema, la figura nuestra de hoy es un acontecimiento importantísimo. Y entonces, por ese acontecimiento importantísimo, vale la pena darle un marco único. Y sin duda fue un milagro que fallara el atentado. Un milagro que intervinieron fuerzas o lineamientos o cosas que están fuera del alcance de nuestro entendimiento. Pero indiscutiblemente que ese milagro se produjo por una sublime intención de que no se incendiara el país. Y claro, ese tema es un tema demasiado controversial y ha sido tratado con liviandad por los propios y por los extraños. Los propios porque no han tenido posiblemente, supone uno, la capacidad de un análisis más profundo, propio natural de la voracidad del tiempo que transcurren los hechos y que son incontrolables las emociones. Y el especulador, el extraño, el que de una u otra forma, si no es responsable directo, es indirectamente responsable de este abismal desmadre. Y claro, esas cosas para nosotros no son simples. O sea, para nosotros tienen un contenido fundamental, porque si tratamos este tema con seriedad y lo evaluamos en todo el contenido, quizá hoy estaríamos ya en un desastre, incendiado el país. Si se hubiera consumado el hecho, si el atentado a Cristina hubiera sido positivo y la bala de esa recámara hubiese salido, nosotros estaríamos frente a un drama tan extraordinariamente impensado que es muy posible que en este momento se estaría dando en el país. Posiblemente estaríamos, si no inversos, por lo menos frente a una guerra civil. Y tremendista, me dirán algunos, y sí, porque frente a la liviandad del periodismo y de los políticos opositores al gobierno, hay un drama de haberse consumado ese drama, hubiera volado el país por los aires. O sea, no es que no hubiera pasado nada. Y entonces, afortunadamente, por eso decía al principio, de que la providencia llegó en nuestra ayuda. Dios, la providencia, o sea, en lo que cada quien de nosotros crea. Yo específicamente creo que hubo algunos poderes que están más allá de nuestra comprensión para que no se consumara ese hecho. Fue afortunadamente. Pero tratemos de no caer en el tremendismo. Tratemos de ser ecuánimes, porque una evaluación hecha desde el pueblo es completamente diferente, distinta a una evaluación hecha desde los determinados poderes, sobre todo los poderes que son reinos de la comunicación, que distribuyen la noticia o la envuelven o la especulan o la condicionan a sus intereses. Y claro, aparentemente esto fue un hecho policial para ellos. O sea, muchos irresponsables, periodistas sobre todo, dicen que fue un hecho que fue un simulacro. Y entonces uno que observa con detenimiento la presión, a lo mejor si lamentablemente hubiera ocurrido la desgracia, ya a lo mejor hubiesen rodado sus cabezas. Porque si va a haber una rebelión en respuesta a un acontecimiento de la dimensión macabra que eso significaba, pues lamentablemente pues hoy estaríamos, en fin, ni siquiera pensarlo, ni siquiera evaluar las posibilidades dramáticas que hubiera entrado el país.
Y claro, eso debe servirnos para sacar conclusiones y preguntarle a los propios y a los extraños si realmente han entendido el mensaje y si para tal efecto hay una respuesta. Porque no es un problema económico, no es un problema de marginación social, no es un problema social. Este no es un problema, no es consecuencia o causa de un problema social. Este es un problema generado por la comunicación. O sea, el odio establecido. Yo he atravesado los tiempos, yo tengo experiencia de 70 años de vivencias en las luchas políticas, de ver los pueblos, incluso en muchos países. Pero cuando ya se llega al extremo de este tipo de reacciones, es porque intervienen sectores o factores que con un acontecimiento de esa dimensión se iban a beneficiar. Entonces, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Y si nosotros o los nuestros políticos, en todo caso nuestros dirigentes, han entendido el problema. Porque este problema va más allá que el problema emocional, va más allá que el problema del odio desatado, cultivado, va más allá del renegamiento, renegar por una situación ideológica. Acá esto ya es drama. Y claro, ese drama tiene que ser monitorado y administrado por gente con capacidades específicas. O sea, nosotros tuvimos ayer o anteayer y unos días antes, porque tengo entendido que ha habido 2 veces intentos de atentado, al borde del abismo. O sea, ¿quién dice que todavía está pendiente eso? Y claro, no es para alarmarse, para decir, cuidado, o sea, tener miedo de todo, sino es para evaluar hipotéticas consecuencias, antes que las consecuencias esas se produzcan. Entonces, todas esas cosas nosotros vemos con asombro. Y sí, con asombro, que la gente especializada en esto, la gente con un nivel cultural superior, dirigentes políticos, intelectuales, gente de prestigio en el pensamiento, no se ha manifestado. O sea, todavía están especulando. O sea, este es un momento dramático, no es un momento para especular. Especula el mediocre, especula el que está cumpliendo una función, respondiendo a un interés. Ese es el que especula. Pero el sentido común indica de que estamos frente a o sea, que le gatillen en la cabeza a una figura como Cristina Fernández de Kirchner, es una tragedia. No es un hecho circunstancial. No se cayó en una esquina, tropezó con una piedra. Entonces, uno ve, la reacción es correcta. O sea, la responsabilidad de las personalidades que nosotros pudiéramos depositarle confianza para un caso de emergencia extrema. Pues ¿dónde están? O sea, todavía en este momento tan dramático están especulando. Y entonces había que preguntarse qué piensan los jueces. Porque si especula un común que se muestra, ¿cómo podemos confiar en los jueces? ¿Podemos confiar en los fiscales que están al frente de esta investigación? ¿Llegaremos o tendremos posibilidad de averiguar o de conocer o de saber realmente qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está? ¿Y cuál era lo que perseguía? O sea, porque un magnicidio de esta dimensión de ocurrir trastoca a cualquier país en el mundo. Por eso nosotros tenemos que ser cautos, pero no por eso dejar de ser agudos. O sea, las preguntas no están dirigidas a uno igual que yo o a uno de ustedes, aunque respetablemente cualquiera de ustedes tiene una conformación de la realidad posiblemente mucho más clarificada que la mía. Yo estoy observando en la distancia que hay una parsimonia inexplicable. O sea,
la gente del movimiento político que representa al gobierno y todos los funcionarios, pues es escalofriante que no se hayan manifestado con la prontitud y la certeza del problema. Entonces, solamente imaginemos un instante, si hubiera consumado el hecho, ¿qué estuviera pasando en este momento en la Argentina a una semana de haber ocurrido el atentado? Estaríamos con el país incendiado, ¿o no? O iba a seguir todo en calma, iban a seguir agitando desde las tribunas de los medios de comunicación masiva al servicio de quién sabe qué intereses, agitando todavía el odio, como lo siguen haciendo todavía. Esa gente ya hubiera tenido en riesgo su cabeza seguramente. ¿Y es necesario llegar a eso? No, yo creo que no. Yo creo que tenemos que ponerle la sensibilidad y el sentido común ante que la pasión y la mezquindad primaria. Porque son reacciones primarias estas. Ahí están mis compañeras. Mientras hago el video, está mi hija y mi señora. Pero bueno, sigamos con el tema. Nosotros creemos que es necesario profundizar al máximo la investigación. Y el gobierno sabe cómo hacerlo porque cuenta con todos los recursos posibles, porque debe haber algo muy importante detrás de todo esto. Nunca puede resultar un hecho aislado de casualidad. Acá, por hacer lo que estaban dispuestos a hacer, tiene un costo. O sea, alguien corre esos riesgos extraordinarios no por pasión, no por ideales, sino porque los riesgos van incluso incluidas la propia vida de cada quien, y por supuesto que pareciera que el grupo es un grupo homogéneo. La curiosidad por eso indica de que debe haber intereses muy profundos detrás de eso. O sea, no se especula con un magnicidio de esa dimensión por ideales para reclamar un posicionamiento menor. Entonces, todas esas cosas, el pueblo, nosotros, esperamos con ansiedad y verdaderamente con esperanza, porque independiente de la valoración del acontecimiento y de las consecuencias que pudo haber traído, dramáticas, difíciles de poder controlar, y las consecuencias posteriores que hubiera producido ese hecho, pues la verdad que escapa de toda especulación. O sea, aquí hay cosas de mucha trascendencia que hablan más de lo que nosotros podemos imaginar. O sea, no es un acontecimiento que le tiraron una piedra a una ventana. Se le gatilló 2 veces a centímetros de la cabeza. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Piénsenlo un minuto. Independiente de la pérdida de un líder de la dimensión de Cristina y de todas las posibilidades que ella todavía tiene. Porque si hay tanto odio sobre esa figura, no creo que el odio tan determinante parta de 2 o 3 aparentemente perejiles, intrascendentes. O sea, unos dos nadie. Ellos son indiscutiblemente manos ejecutoras de algo. O sea, el interés de acabar o acallar o silenciar a Cristina va más allá de toda especulación política. O sea, acá hay muchos grandes intereses. Y entonces, por eso nosotros tenemos la necesidad de llegar a la realidad, a la verdad absoluta. Por lo tanto, y por todo lo que ha acontecido,
nosotros tenemos la obligación de sacar conclusiones concretas y positivas. O sea, no es un tema de vengarse ni de desatar demonios. Este es un tema de convocar a la inteligencia y a la gente que sabe para que proponga cosas realmente sabias que beneficien y que redunden en beneficio y explotar esa situación de tal manera de concientizar a la población, que por este camino no es la vía para resolver los problemas sociales, económicos, culturales, morales, políticos, de delitos y delincuencia. Esta no es la vía. Esto sería haber incendiado el país. O sea, el sentido común indica de que frente al abismo como nos ha sido llevado la generación de tanto odio, nos indica de que acá debe por encima de todo sobreponerse la capacidad no solamente de la inteligencia, sino la nobleza humana de nuestro pueblo. O sea, nosotros debemos acudir a los recursos más profundos del sentimiento, del amor. Y entonces, para eso no podemos justificar ningún atropello de ninguna orden. O sea, porque el generar odio desde una tribuna de televisión o de una radio las 24 horas del día, pues más muestra que esta, que esperan. Y esa gente hay que no castigarla, sino condicionarlas con la ley. O sea, para eso están las leyes y hacerse cumplir la ley por encima de todas las cosas. O sea, habría que revisar todo el problema comunicacional en la Argentina, nosotros estamos convencidos que han sido los causales de todo este desorden, un desorden moral dentro de la sociedad, han carcomido los valores del pueblo. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la ley y la justicia para poner orden. Y si no lo hacemos, porque se sienten afectados o creen o dicen o difunden que es un atentado a la libertad de prensa, pues libertad de prensa para llegar al magnicidio. O sea, una consecutiva, permanente agresión solapada y violenta y pública contra los intereses de la nación, porque un representante político del calibre y de la división que sea, o sea, del pensamiento, del sentimiento o del color político que represente, pues si no está de acuerdo no va a llegar uno a la barbarie. Entonces todas estas cosas para nosotros deben sernos de utilidad, debe templar nuestro carácter y debe exigir por encima de todas las cosas que la justicia se haga presente. No puede seguir esto así como si no hubiese pasado nada. Y el que tiene el poder tiene que ejercerlo. Y si no está capacitado tiene que dejarle el espacio a otro. O sea, si Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina, y no están en condiciones de representar los intereses de la mayoría del pueblo, pues que se dan espacio a quienes estén en capacidad. No estamos hablando de potencial de destrucción. Estamos hablando de que nos arrincolaron junto al abismo y que estuvo a punto de explotar el país. Entonces eso no puede bajo ningún punto de vista ser tolerado bajo ningún pretexto ni ningún argumento defendiendo ningún interés, sea de quien fuere. Y eso nosotros tenemos que hacerlo valer, porque las consecuencias hipotéticamente que hubieran sucedido a partir de un desastre de ese orden, pues se iba a llevar puesto a miles de personas, inocentes generalmente. Y yo quería hoy conversar de esto. Yo quería conversar de esto porque somos muchos nosotros los que estamos atentos a ver qué va a pasar. O sea, no esperen sensacionalismo, esperen que funcione la justicia y la ley y el sentido común. O sea, no hay que ir a la reacción primaria de vengarse, de matarlos a todos, nada de eso. Nosotros tenemos que dar ejemplos de tolerancia y ejemplos de
convivencia civilizada. No es cualquier cosa cuál es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros como pueblo. Entonces, yo quería dejarte este mensaje porque sé que lo estabas esperando. O sea, nosotros nos hemos sido empujados hacia el abismo y estuvimos a punto de caer. Pero todavía no ha pasado, porque no sabemos dónde están los nidos de estos infelices que han sido usados, quién está detrás de ellos. O sea, porque aquí sí que hay poderes detrás de este tipo. Y eso sí, tenemos que nosotros descubrirlo para que no sigan operando, si no van a seguir operando igual. Va a haber otros atentados, va a haber otras posibilidades iguales, o sea, todo, porque el problema no es un atentado contra Cristina, el problema es un atentado económico, un atentado con la deuda, con la fuga de capitales, la timba del dólar, el desastre en todos los órdenes sociales, políticos y económicos, culturales, la delincuencia, en fin, es todo un conjunto. No es solamente el atentado es la culminación. Entonces nosotros tenemos que tomar el país nuevamente. Y para tomar el país nuevamente es necesario que los que vemos desde afuera las cosas, enviemos mensajes de clarificar las cosas, de pasividad, de orden, de amor, de comprensión, de tolerancia, pero también que sean la ley inflexible frente a estos desbordes. Estoy seguro que estarás de acuerdo y por eso estamos en tarea. O sea, esta es una cosa plus que se nos ha venido a agregar a la tarea diaria que teníamos. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?